una capacidad, un lugar de pensamiento, sino también de acción, y es conformado por no solamente los generadores y los distribuidores, que es lo típico en cualquiera de estos gremios, sino también están, por ejemplo, movilidad eléctrica es un tema importante, entonces está la DAP, están de hecho representados como empresas BMW, que tiene carros eléctricos, y BYD también tiene coches eléctricos. Está la Secretaría de Energía, Jorge Rivera y su equipo también participan activamente en el mismo. O sea que es una mezcla de sector privado, gobierno y, muy importante también no dejarlos por fuera, la academia, ¿no? La Universidad Tecnológica de Panamá está representada también dentro del WEC, y al final por eso es impulsar lo que nosotros llamamos el trilema energético, que es al final, son tres pilares, como bien dice el nombre. Uno, equidad energética. Dos, sostenibilidad energética. Y el tema al final también de seguridad energética, ¿no? La accesibilidad a la energía es importante. O sea que vemos la energía como un contexto eh, global o holístico, ¿no? Que es lo importante. Ingeniero, mucha gente habla no entiende el tema de la energía renovable. Ahora mismo en Panamá tenemos un bajo porcentaje de la energía que consumimos producto de la energía renovable. En este caso se habla más también de la energía renovable no convencional, como lo son los paneles solares, la energía producida por el sol, por el viento. ¿Qué estrategias tiene el Consejo Mundial de Energía en base al desarrollo de estas nuevas fuentes de energías renovables? Sí, es importante distinguir que en Panamá la capacidad instalada que existe en el país es por encima del 50% renovable. O sea, eso es positivo. Hay otros países como Colombia que tienen mucho más renovables que nosotros, y Costa Rica también es un ejemplo porque no solamente tienen hidro, solar y viento, sino que también tienen energía producto de los temas volcánicos, en el caso de Costa Rica. Pero bueno, volviendo a Panamá, nosotros digamos que de la capacidad instalada, la mitad, de 3.900, 1.800 más o menos, que por eso está cerca de la que es energía hídrica, es decir, de las presas y todo lo que tiene que ver con el manejo del agua para convertirla en energía eléctrica. Pero el otro porcentaje, ahí 5% más o menos, tiene que ver con solar, que son las renovables no convencionales que tú mencionabas, y también todas las eólicas o viento, también el otro 7%. En total es como 50, estamos arriba del como 56%, un poquito más, en materia de renovable. Que en esta, y hago el comentario también, ¿cómo debemos impulsarlo? Yo creo que la pandemia, respondiendo a tu pregunta, nos hace más conscientes. A veces uno habla de seguridad energética, y parte de la seguridad energética, así como habláramos de la seguridad alimentaria, nos hemos dado cuenta, no ahora, pero se evidencia más en una crisis como esta de la pandemia, que debemos depender lo menos posible de temas fuera de nuestro control. Y eso es, por ejemplo, el precio del combustible. Al final sí, ahorita mismo gracias a Dios está abajo, pero si sube, nosotros no tenemos control sobre el mismo. En cambio, sí tenemos control sobre los productos renovables que se dan aquí en Panamá. Entiéndase agua, entiéndase viento, entiéndase solar, porque son recursos propios que ya existen, y no tenemos que exportar, no tenemos que importar, disculpen, importar petróleo de ningún lado, que nosotros no producimos petróleo. Entonces, la descarbonización es uno de los temas que es importante para el WEC, que es al final es como migramos la matriz a cada vez más renovable. Entendiéndose que renovables no convencionales son los que van a ir incrementando su participación, porque las hídricas, la verdad que todo lo que es generación hídrica o hidráulica, la verdad que salvo Chan 2, que es un proyecto muy grande, que tiene unos retos importantes, ya no se prevé en el horizonte nuevos proyectos hídricos en el país desarrollándose. Ingeniero, ¿cuáles serían entonces esas prioridades que debemos atender como país en el sector energético? Sí, el sector energético, digamos, déjame separarlo en dos, y también entendiendo que por aquí pasó yo ya el secretario de Energía,
la agenda de transición energética separa en dos componentes la parte de energía. Siempre la parte eléctrica, que creo que a veces le damos demasiada atención, y la parte también de hidrocarburos. En el tema de hidrocarburos, empezando, digamos, por la parte a veces más olvidada, necesitamos regulaciones adecuadas para convertir a Panamá en un hub energético. El tema del gas tiene oportunidades importantes para poder desde aquí abastecer a la región. Entonces, eso es un tema, entonces necesitamos las regulaciones adecuadas y modernas para que eso se dé. También pudiera ser, ya sea más con Colón o la ciudad, para no hablar de todo el país, también la opción de que el gas pudiera ser utilizado también a nivel industrial a través de gasoductos, ya sea Colón, porque es donde está más cerca, pero también pudiera ser en Panamá, y no solamente usar el propano para lo que hacemos aquí en Panamá, generalmente es cocción, ¿no? Que es cocina. En el tema energético, lo que necesitamos como país, sí, renovar. La ley 6 también pasa por la regulación. Esa es la ley que en el 97 se dio, con la cual en el 99 termina el IRRE y arranca todo el nuevo sistema eléctrico, que ha funcionado, hay que decirlo. El tema energético ha permitido que haya inversiones arriba de los 5.000, 6.000 millones de dólares en estos 20 años. O sea que eso fue una gestión que se hizo en ese momento, lo hizo Ernesto Pérez Valladares. Entonces, ahora lo que hay que hacer es, ya esa ley cumplió su propósito, ahora lo que necesitamos es ver cómo se moderniza, porque en ese tiempo no había el auge solar, el auge de eólico, el tema de generación distribuida, que es tener paneles en distintos puntos de donde hay consumo. Ahora el consumidor está más empoderado. La información, la digitalización de la información también es importante. Entonces, así como hablamos de descarbonización, también tenemos que hablar de digitalización, que es para que al final el consumidor, que ya no es solamente consumidor, sino prosumidor, porque puede ser también productor, esté empoderado y pueda manejar también su consumo de manera mucho más inteligente. Y esa parte también hay que actualizarla tanto en la ley, pero también con los incentivos adecuados para que el mercado se desarrolle. Ingeniero, dentro de la estrategia del WEC, con esta agenda de transición energética que está promoviendo la Secretaría de Energía de Panamá, ¿qué estrategia o cuáles serían los aportes del WEC dentro de esta estrategia de transición energética en Panamá para los próximos años? Sí, y importante destacar, para beneficio de la audiencia, la Agenda de Transición Energética es un plan a mediano y largo plazo sobre, más que todo, bueno, los próximos 5 años, pero también incluye más allá, lo que quiere hacer la Secretaría de Energía en función de los temas energéticos. Y hubo unas mesas y unos talleres en octubre, antes de toda esta pandemia, para buscar el consenso y las voces sobre las cosas que había que hacerse. Yo creo que eso es positivo resaltarlo, porque el ejercicio que ahora está en proceso de consulta viene ya de por sí de una serie de talleres importantes. Entonces, la fecha límite iba a ser el domingo, pero la Secretaría el lunes la extendió por 10 días más, y diversos actores del sector han estado dando comentarios. Nosotros estamos también prontos a darlos como organización, y un poquito también enmarcando lo que es el documento. Ya dijimos que era la parte de hidrocarburos y el tema de energía, de la parte de electricidad. Ellos mencionan en el documento, mencionan ahorro y eficiencia energética, donde nosotros también tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los edificios actuales? Porque es importante la adecuación para que todas las estructuras nuevas sean cada vez más eficientes. Los aires acondicionados, las regulaciones, si hay un laboratorio que va a medirlo, entonces, ¿cómo lo hacemos para hacerlo bien? Y este es el momento, porque si no después, establecer un laboratorio aquí que al final sea un cuello de botella y genere más burocracia para poder llegar a tener, digamos, una compra de un aire acondicionado, por ejemplo, es una recomendación que nosotros consideramos válida, que simplemente si viene con un sello de Estados Unidos o de algún lugar reconocido, Europa o de algunos de los lugares de Asia, pueda ser admitido como válido en temas de eficiencia energética. Está el tema de movilidad, todo lo que es el sector de los carros y la movilidad.
Ahí entendemos que la Secretaría está impulsando iniciativas para, por ejemplo, que el Metrobús o la nueva compra cuando se dé de la renovación de la flota sea a través de vehículos que sean eléctricos. Y eso, si queremos tener un impacto en la matriz a nivel nacional, empecemos por lo que el gobierno directamente puede hacer, es decir, toda la flota de vehículos de ella, y empecemos por los buses, que al final sería como, igual que el metro. Si el metro es electricidad y nos permite tener una ciudad limpia de combustión, ¿cómo hacemos también para que los buses vayan encaminados en esa dirección? Tenemos un tercer factor que al final, tú sabes, ¿no? La agenda energética tiene diversos temas y nosotros hemos hecho, para no necesariamente ahondar en todos, distintos aportes que simplemente lo estamos enmarcando y al final es un documento que debe pertenecer a todos. El documento también incluye lo que llamaríamos en el tema general unos quick wins o una ganancias rápidas sobre qué podemos hacer rápidamente para poder acometer varios de estos temas, como decíamos, movilidad eléctrica, el tema de ahorro y eficiencia energética, el tema de hidrocarburos, la ley 6 que hay que modernizar. O sea que hay bastantes tareas y yo creo que es muy positivo ponernos de acuerdo al final todos y al final esto va a tener que pasar por la Asamblea, o sea que también la discusión va a seguir ampliándose eh, al, al, al resto de los distintos panameños y creo que también nosotros desde el web, ¿cómo podemos apoyar? Es también a través de la docencia. Nosotros, dentro del web, vemos también el tema de fuente de energía, hidrocarburos, que menciona el documento, vemos también eficiencia, pero también vemos educación como un pilar importante para generar esa explicación más allá de que todo el mundo entienda cómo se calcula una tarifa eléctrica, cuál es el impacto de la tarifa. Si baja el combustible hoy, ¿por qué no se vio reflejado tanto como yo me hubiera gustado en la tarifa que yo estoy consumiendo en mi casa? Entonces, más allá de los subsidios, que es otro tema, si entendemos cómo se da el mercado, entonces podemos ser como país más conscientes de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, eso también es parte de nosotros. Nosotros cumplimos en el web con diplomados y también queremos fomentar líderes. Hay un grupo que se llama Future Energy Leaders, que es los FELS, que son los líderes energéticos del futuro, si quisiéramos ponerle un nombre, y son jóvenes que están interesados en el tema y cómo los llevamos a que sean el relevo de todo lo que ya estamos en algún puesto gerencial en los distintos actores, o sea, porque hay actores tanto en ETESA como en el sector privado, como en el CND, como en la Secretaría de Energía, y entonces necesitamos ese relevo generacional que le interese el tema. Y para eso también parte de la labor que podemos hacer como web es eso, es liderizar a los jóvenes para que ellos se interesen en estos temas y no solamente quejarse por Twitter, sino también aportar y ver qué cosas podemos hacer y para eso nosotros como web podemos darles el espacio a la juventud para que se pueda aportar y pueda manifestarse. Y yo creo que eso también es un aporte importante que podemos hacer como organización. Ingeniero, en ese orden de ideas, ¿cómo valoraría usted como profesional de este sector esa relación o ese trabajo directo entre el gobierno y la empresa privada, pues, con esta rama tan importante para el desarrollo de un país como es el sector energético? Sí, tiene que ir de la mano, ¿no? Las alianzas público-privadas y todo lo que hablamos, si hablamos de los ODS, el ODS 17, que tiene que ver con alianzas, va precisamente encaminado en esa línea. Al final, los problemas son de todos, no solamente del gobierno, tenemos que atacarlos todos como sociedad y al final, en la medida que nos organizamos, también nosotros estamos de acuerdo con que los clientes o el usuario final del sistema también tenga alguna voz. Hay una asociación de grandes clientes como Agrandel que de alguna manera participa, pero al final es establecer los espacios para que todas las voces sean escuchadas y podamos buscar soluciones entre todos. El web es precisamente eso, es como decíamos al principio, está debidamente representado el sector privado, el sector público y la academia. En ningún espacio están de hecho los tres, ese es nuestro diferenciador. En otros gremios como los que yo participo, que no es tampoco secreto, como APB,
está mucho es el sector privado, donde se invita al sector público. En esto estamos todos en la misma mesa tratando de buscar soluciones y entonces eso también equilibra también las posiciones para que no sea solamente no yo desde el punto de vista, si me hablo de Héctor Cote, desde el punto de vista de generador eléctricos y no ENSA o Naturgy como distribuidor, sino todos juntos en una mesa como WEC. Tenemos que poner los sombreros, el sombrero de WEC, no el sombrero de cada uno de nuestros roles. Y, por ejemplo, el ejemplo que hablábamos de la transición energética, los comentarios no son los comentarios de Electron Investment, no son los comentarios de AES, no son los comentarios de las empresas per se, sino son mucho más consensuados y son, de hecho, por eso es que tienden a ser mucho más equilibrados y balanceados. Ingeniero, ¿cuál sería el impacto que hoy en día sabemos que vivimos una crisis no solamente nacional, sino mundial, una crisis económica? ¿Cuál es el impacto que ha generado en la industria energética, en especial en las empresas de generación de energía, la crisis que vivimos hoy en día con el COVID-19? Sí, número uno, la energía durante toda la crisis ha sido, digamos, un problema menos que se ha visto, digamos, vamos a ponerlo primero en términos generales y después más específicos, porque se ha seguido dando, se ha seguido contribuyendo, los hospitales no han tenido apagones, todo ha venido fluyendo. Y eso es parte también de las conversaciones entre gobierno y sector privado. Pero en función respondiendo de nuevo a tu pregunta, para que eso se diera, tuvieron que pasar una serie de eventos. Lo primero, la demanda de energía cuando todos los centros comerciales, los aires acondicionados, que es lo que más consume aquí en Panamá, de todas las oficinas, por eso, no solamente centros comerciales, sino también industria. Oficinas se cae, bajamos de 1900 a 1300, eso es aproximadamente 30 y tanto por ciento, eso es 33%. Y eso obviamente generó un impacto en todo el sector. Pero eso no impidió de que se pudiera seguir proveyendo energía. Simplemente ahora la energía se está cubriendo más con las renovables que con las que son gas o búnker, que tienden a ser un poquito más ineficientes, pero al final también han quedado por fuera, digamos, de proveer el servicio, porque al bajar la demanda, la oferta se tiene que ajustar a la misma. Entonces, sí, hay un reto de que la energía bajó, hay un aumento en cerca del 11% aumentó a nivel residencial, a nivel comercial y a nivel de industrias también bajó 30 y tanto por ciento si lo comparamos con lo que antes previa pandemia, y eso es bastante. Y bueno, como país también estuvimos, ya hablando como generador, no como WEC, tuvimos varias de las reuniones con las distribuidoras, con el gobierno en las mesas para garantizar que la energía siempre estuviera y todavía se mantenga. Parte de los temas del subsidio extraordinario sale de esas conversaciones para poder que, entendiendo la realidad, porque también obviamente se sabía el tema de que no todos los panameños podían pagar, entonces se da el subsidio, se resuelve de alguna manera y permite que el servicio también se dé, porque en el caso de algunas generadoras, no es el caso de las renovables, pero algunas generadoras tienen que comprar insumos, el insumo como el diésel o el búnker, y si no tienen dinero para poder pagarla, al final no pueden entrar a producir y eso pudiera causar caos dentro de todo el sistema. Y al final, dentro de todo esto, la cadena de pagos es igual de importante, ¿no? O sea, de que si el cliente final no paga, tiene un impacto, porque al final alguien en la cadena se va a ver afectado. Entonces, simplemente lo que ocurrió aquí es que el gobierno entra con el subsidio y de alguna manera resuelve esa inquietud, porque entonces lo que no dejan de pagar de alguna manera el cliente o el usuario final lo recoge el gobierno y permite que el dinero siga fluyendo para que las distribuidoras y el alumbrado que tenemos se siga funcionando, porque eso es parte de lo que las distribuidoras tienen, no solamente el servicio incluye no solamente facturación, sino también el alumbrado de todas las calles
y todos los distintos espacios públicos del país, y también que las generadoras pudieran tener dinero para seguir pagando, porque nosotros tenemos contratos que también hay que honrar. Entonces, dentro de todo, obviamente, y las distribuidoras y las generadoras también, nadie se esperaba esto, así que también hay responsabilidades financieras y todo lo demás, entonces también incluye los bancos. Al final es toda una cadena, igual que nosotros ya como panameños, tenemos retos cada uno en su contexto sobre si puede o no pagar el alquiler, la luz o lo que fuera, asimismo como empresa. Esos retos también se dan, ¿no? De alguna forma, y cada empresa los tiene de manera distinta, así como igual como cada panameño. Por eso no es mi espacio, ni mucho menos, juzgar cuál es la situación de cada uno. Cada uno tiene una situación compleja y a veces la conocemos muy poco, entendiéndose también en el sector, pero también al usuario final, que de alguna manera se ve impactado por si perdió el trabajo o si es afectado por el COVID. Entonces se le está dando espacios también para poder atender esas necesidades más puntuales, ¿no? Ingeniero Héctor, Panamá acogió el primer foro de Consejo Mundial de Energía en Centroamérica a finales de 2017. De esas acciones contempladas a cumplir como región, ¿cuántas hemos avanzado? Sí, déjame refrasear tu pregunta. El WEC está creado desde 1923 a nivel mundial, es decir, que vamos para 100 años como organización. En el 2017 lo que ocurre es que desde Panamá vemos la iniciativa y la traemos a Panamá, estoy hablando como organización, y entonces esperamos tener el espacio pero para Panamá y para la asociación en Panamá. Entonces, desde el 17 hasta ahora, básicamente 3 años, estamos incipientes, es verdad, comparados con otros en la región como, digamos, otros en Latinoamérica como Colombia, que está mucho más avanzado porque tiene más tiempo. Nosotros estamos tratando de, casualmente estos espacios como ustedes, el que nos brindan aquí en La Exitosa, es para darnos a conocer y tener esa incidencia en las políticas públicas, esa capacidad de aportar. Creo que tú en algún momento me estabas preguntando quiénes eran WEC. El WEC, cuando vemos también en empresas privadas, por eso, hay empresas como Electron Investment que yo represento, pero también está AES, está BMW por los vehículos, está hay representantes de la Cámara de Comercio, hay representantes de BYD que hablamos de esta Celsia, está ENSA, la distribuidora, está Naturgy, están abogados del sector, está la UTP, mencionamos, o sea que también hay una serie de actores que simplemente lo que estamos haciendo es tratando de aportar, y un vehículo para aportar es el WEC. Se hizo en su momento, se han hecho varios eventos y lo que se hace es darle seguimiento a esas estrategias. Ya como web, como consolidado mundial, hay dos herramientas principales que se le da seguimiento. Una es una encuesta de monitoreo de los temas eléctricos o energéticos, mejor dicho, más relevantes a nivel mundial, y en la medida que nosotros como país hagamos por lo menos 25 encuestas, también tenemos una muy propia para Panamá, para poder ver qué es lo que nos preocupa a los que estamos en el sector, pero no solamente en la energía, pero un poquito más allá, los abogados y todo lo demás que tienen que ver con el tema, en función de materia energética, en el tema de regulaciones, etcétera, etcétera, y poder enmarcarlo. Y también tenemos otra serie de instrumentos donde podemos compartir. La ventaja de tener un web que es a nivel mundial es que tú puedes tener experiencias de otros países. Yo hace una semana participé en Web Colombia y conversamos un poquito qué fue lo que hicimos nosotros o qué estamos haciendo como país en el tema de COVID y los retos que tenemos como Panamá. Pero ahí estaba alguien de Hong Kong, alguien también de Sudáfrica, alguien de Colombia, alguien de Alemania, y cada uno ha atendido el problema de una distinta manera. En Hong Kong casi no hay. En Alemania hay unos subsidios importantes, donde los subsidios eran casi del tamaño de nuestra economía, cuando lo pones en contexto. Y entonces, y asimismo Sudáfrica y Colombia, por decir algunos ejemplos, y eso nos nutre para poder seguir aportando, como decíamos, en Panamá,
a los distintos, a los distintos temas, ¿no? Entonces, el WEC es eso, el WEC es un espacio para incidir y generar, generar opinión, una opinión balanceada en función de, como decíamos, el trilema energético, que es cómo hacemos para que la energía sea más accesible. Hablamos de las 92 familias, 92.000 familias que no tienen electricidad en Panamá. Es un reto y hay que trabajarlo también con la OER y el Ministerio de Presidencia, porque la Oficina de Electrificación Rural está en la Presidencia. Tenemos que ver el tema de accesibilidad y seguridad energética, que al final es cómo hacemos que sea más sostenible nuestra matriz energética. Eso pasa por, al final, el tema de descarbonización y renovables. Y al final siempre es importante dar mensajes que no hay energía más cara que la que no se produce. Entonces también cómo hacemos para garantizar que hay energía. Entonces para garantizar que hay energía, como país necesitamos generar los espacios para que haya contrataciones a largo plazo. Para que mientras más largo plazo son las contrataciones, más bajo va a ser el precio que se va a reflejar entonces en la tarifa del usuario final. Entonces, ahí estamos, y ese es parte de los retos, como decíamos, modernizar la ley 6, que es la que nos ampara como ley de energía, que cumplió con su cometido, pero ya después de 20 y tantos años se necesita actualizarse. Ingeniero, dentro de la transición energética que se está dando, que se habla hoy en día en Panamá, vemos también que Panamá en los últimos meses, bueno, en los 2, 3 últimos años, ha entrado lo que llamamos, lo que conocemos como gas natural. ¿Qué objetivos existen detrás de esta entrada no de producción, sino que aquí, gracias al canal ampliado, pueden entrar los grandes buques que transportan el gas natural? Y mucha gente habla de que Panamá se podría convertir en un hub de gas natural. A ver si nos habla un poco más sobre el rol del gas natural en los próximos años. Sí, parte de lo que tenemos que seguir construyendo es, aparte de atraer las inversiones, que las inversiones se están atrayendo en el tema de gas natural en Colón principalmente, dándole oportunidades a los colonenses, a través del sector privado, pero también ahí hay que regular, ¿no? El tema de cómo generamos una ley moderna para que ese hub energético que tú mencionas sea posible y poder distribuir a la región. Eso es una de las tareas en ese sentido. El gas, también tú mencionaste el canal y como comentario, digamos, al margen, cuando en el 2006 se habló de la ampliación del canal, bueno, obviamente también casualmente con el gobierno de Martín Torrijos, se hablaba mucho y la sustentación de ese canal ampliado estaba basado principalmente por contenedores y portacontenedores, por el aumento del comercio mundial. Lo sé de primera mano porque yo era divulgador del canal, en ese momento yo era gerente en el canal, antes de cambiarme al sector privado años después. Pero ahora llama mucho la atención que después que se inaugura el canal, lo que no se tenía previsto era el aumento, como tú bien dices, de buques de gas natural que ha tenido un repunte importante y que ha ayudado para que el canal siga dándole aportes al país de manera importante. Los primeros 6 meses, el año fiscal del canal es de septiembre, de septiembre al 1 de octubre al 30 de septiembre, el año fiscal del canal. Y en los primeros 6 meses, que no tenía que ver nada con la pandemia, iban por encima del presupuesto, de hecho. O sea que el sector y parte de lo importante, de lo importante que estaba haciendo el gas natural en esas proyecciones, estaban incidiendo positivamente en los ingresos. Es decir, que tenemos que ver todo como un sistema. ¿Cómo hacemos para que esos buques, de alguna manera, podamos darle también otros servicios, no solamente el tránsito, en el país, ya sea con nuevas industrias, algunos, el tema del astillero, que también ahora acaba de resurgir, que es en el Pacífico, pero cómo podemos atenderle y darle otros servicios también a esos buques para que sea un hub. El hub energético incluye no solamente proveer gas, no solamente pasar por el canal, sino también darle otros servicios, que eso debe generar también empleos de alta remuneración, muy calificados, y ojalá que sean en Colón, no, ¿por qué no? Y pueden darse allá, y esas oportunidades están, lo que hay es que entonces hacer una estrategia
no solamente la estrategia marítima, no solamente la estrategia energética, sino que al final entre todos hablemos de una estrategia como país de que todas estas aristas y estas oportunidades sean tomadas en cuenta. Y eso es posible. Yo creo que al final es un tema, así mismo como hablábamos de la agenda de transición, es cómo nos sentamos todos y que esta ley de hidrocarburos incluya y abarque todos estos temas para generar oportunidades, ¿no? Y al final que siga habiendo inversión que al final se traduce en empleos y se traduce en oportunidades para el país. Ingeniero Héctor, a mí siempre me ha llamado la atención el tema de la calidad del suministro versus el costo del servicio. Todavía en pleno 2020 existen barriadas o corregimientos, para citar las provincias de Panamá y Panamá Oeste, donde el fluido eléctrico pues en ocasiones se va, como decimos en buen panameño, se nos va la luz, se nos va ese suministro eléctrico. ¿Cómo mejorar desde el punto de vista de ustedes, los expertos, los especialistas, esa calidad del suministro? Sí, mira, que te contestaría, yo creo que parte de por donde tiene que pasar la Ley 6 y la modernización es esa relación que las distribuidoras tienen con el usuario final. Y parte de eso debe llevar a métricos o indicadores de la calidad del servicio, para que la calidad del servicio se dé. Obviamente está ahí ASEP, y ASEP, yo pensaría que no solamente nos podemos quedar en las multas, porque uno ve, Panamá Oeste, entonces hubo una multa de tantos millones de dólares, y eso, pero al final lo que necesita el usuario final es un mejor servicio, no solamente la multa, eso realmente, enhorabuena porque va para el gobierno, para el sistema, pero no es lo que el usuario final está buscando. Entonces, parte de lo que tiene que ver es cómo se reestructura casualmente esa relación en la ley y regula de distinta manera a lo que tenemos ahora. Entonces, el distribuidor, por ejemplo, también si escuchas la versión del distribuidor, hay algunos distribuidores, porque aquí hay EDEMET, EDECHI y GENSA, por ejemplo, también deben seguir haciendo inversiones. Entonces, ¿cómo hacemos para que hay una agilidad en ese momento de hacer inversiones para que sean consideradas? Porque como está estructurado, ellos hacen inversiones y se les considera, y eso de alguna manera mejora la calidad. Pero también el alumbrado, por ejemplo, hay iluminarias LED que pudiéramos tener en la ciudad, y entiendo que están en proceso también de aprobaciones, y el tema de inversiones, también tenemos que ver nuevamente cómo trabajamos más de cerca, sector privado y sector regulador, entiéndase ASEP, entiéndase Secretaría de Energía, entiéndase en algunos casos también hasta de TESA, que es 100% gobierno, pero es empresa, es SA, Sociedad Anónima. Entonces, al final, todos somos parte de una misma cadena. Entonces, en el momento que el eslabón más débil se rompe, afecta a todos, porque al final, si nosotros hablamos como generador, no, al final le afecta al usuario final es si al final la energía no le llega a su casa y no puede al final prender el foco o el radio para poder estar comunicado. Al final, entonces, la tarea todavía sería pendiente como país. Igual, los 92.000 personas que hablamos, 92.000 familias que hay sin acceso a electricidad, también nos debe poner a reflexionar y es parte, entiendo, del esfuerzo que quiere hacer este gobierno en los próximos años, es tratar de abarcar y disminuir esa brecha. Porque si hablamos de una brecha digital y una brecha tecnológica, donde el Internet debe cubrir a todo el mundo, ¿cómo podemos llegar al Internet si ni siquiera tenemos electricidad para prender la computadora o para prender el router o para la infoplaza que le pudiera dar esa información a los panameños? Entonces, eh, a veces damos por sentado que existe la electricidad. Hace un par de años, hace 15 años, 10, 15 años, me acuerdo que había algunos retos que tuvimos que racionalizar la energía, y antes de cuando era el IRRE todavía era más. Entonces, tenemos que fomentar el ambiente para que haya inversiones, para que haya, en la medida que va creciendo la demanda, o sea, el consumo de todos los panameños, sujeto porque hay más panameños y porque nos va bien, enhorabuena, ojalá sea así. Entonces también la oferta, es decir, la inversión debe ir acompañándola para que la energía no se racione, y sino que sea más que todo un tema de la economía crece y no sea un tope el crecimiento, porque no hay un factor de energía que vaya acorde, ¿no? O que vaya acompañando. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que seguir procurando, y por eso vuelvo a
los contratos a largo plazo, porque una inversión en energía, salvo algunas solares, no se construye en un año, no es, no es barata, en el sentido de que son inversiones a largo plazo y de alguna manera importantes, de varios millones de dólares. Entonces también no podemos planificar de un día para otro. Tenemos que dejar el espacio para que esas plantas de gas que estábamos hablando, hablábamos de 400 millones de dólares. Entonces, tenemos que tener como país esa ruta hacia adelante para que no nos falte la energía. Y en la medida que el gas, que creo que también era un tema que mencionó Félix, es una energía de transición. Debemos llegar o procurar a que sea la energía cada vez más renovable. Pero entre el búnker, el diésel y el gas es mucho más limpio, es mucho más barato y por eso se le llama una energía de transición, para ir caminando en eso. También la energía de búnker nos da, en la medida que las baterías, que también es algo incipiente, que también debe desarrollarse en los próximos años, es algo que nos permite garantizar la capacidad de energía. Es decir, ¿qué significa la capacidad de energía o la disponibilidad? Es que yo en la noche cuando prenda el switch en mi casa, si todo lo prendemos a la vez, de todos modos no nos quedemos sin luz porque todo el mundo no podía prenderlo a la vez. Eso se llama disponibilidad de energía. Entonces, no solamente la energía que se genera y se consume, sino también en el mercado eléctrico se paga por tener la garantía de disponibilidad de la capacidad. Entonces, digamos que uno de los retos de las energías no renovables, como la solar o la eólica, es que cuando de noche no hay sol, obviamente, y cuando no hay viento, no hay viento, entonces no puedes garantizar 24 horas, 7 días a la semana el servicio. Eso sí te lo puede dar el gas. Es decir, que la materia energética tiene que tener, puede ser más renovable, como esperamos que sea, pero tiene que tener un componente de energía que pueda permitir disponibilidad. Entiéndase, gas mejor que búnker, mejor que diésel, que son más contaminantes, en la medida que las baterías, se desarrolla la tecnología de baterías y baja el costo de las baterías, porque son caras en estos momentos, ellos también pueden entrar a jugar un rol importante para que, ya sea a través de autogeneración o generación distribuida, que también está en un repunte hacia arriba, muy relevante, podamos entonces tener la garantía de nuevo, que al final cuando prendo el switch o el interruptor en mi casa, no se vaya la luz al vecino porque se cayó, se cayó la energía en ese sentido. Entonces, parte de esto es, obviamente estamos tratando de hacer docencia, no es, hay miles de temas en el tema energético, pero bueno, hemos tratado de abarcarlo. Yo sé que en una hora hemos tratado de ser lo más sencillo sin dejar de responder la pregunta, porque al final la audiencia de la exitosa se merece respuestas, ¿no? Entonces hemos tratado de conversarlas de la manera lo más sencilla, pero sin dejar de evitar ninguna de las preguntas, ¿no? Ingeniero, ¿qué tan rentable, nos preguntan aquí, qué tan rentable sería para una persona que tiene una finca en determinado lugar del interior del país, desconectarse de la empresa de distribución y comprar algunos paneles solares y decir, yo voy a producir mi propia energía y voy a comprar paneles solares? Hoy en día, ¿qué tan rentable sería versus lo que pagan las personas en la factura, en la facturación de energía? En estos momentos la regulación es uno de los temas que hay que tocar. O sea, salvo que seas grandes clientes y tengas un medidor que se le llama SMEC, sin volverme técnico, que tiene dos direcciones, es decir, que puede entrar energía, igual que tú si produces puedes sacar energía. Eso básicamente está aplicado a los grandes clientes. ¿Qué son grandes clientes? Son una industria lo suficientemente grande o un centro comercial que puede, bajo este concepto puede de alguna manera tener estos beneficios. Ahorita mismo, una casa, la opción no es del todo factible, no por el costo de energía, sino por regulaciones. En todo caso, ahorita mismo lo que tienes que hacer es desconectarte del todo. O sea, si tú tienes una finca en Capira y tú la tienes fuera de la red, tú la puedes autoabastecer. El tema de bidireccional se complica y la verdad que ahorita mismo son de como mencionamos al principio, la ley 6 del 97, cuando el auge solar ni siquiera estaba planteado.
Entonces, son de las tareas y retos para que la generación distribuida que está en el plan de la agenda energética, lo que está preguntando es muy válido, se puede hacer. En estos momentos, por eso, los que ponen paneles son grandes generadores llamados grandes clientes, que son relativamente grandes, digamos una estación de gasolina o un centro comercial donde pone paneles arriba y puede entonces generar esta bidireccionalidad, o sea, genera, produce y distribuye, y mete, inyecta a la red, es el término, pero alguien, o sea, comprar el tema, la verdad que es muy complicado y debiera ser muy, muy fácil para que cualquier panameño lo pudiera hacer, más con los costos solares están cayendo, o sea que los paneles hace sentido hacerlo, pero ahora lo que tenemos que hacer es acompañar la regulación para que esto funcione. Y en la medida que las baterías también se van, esto al final tienes lo que llamamos un círculo completo. Tienes el panel, tienes la batería y te puedes entonces autoabastecer y inyectar en la red. Casi que dependiendo de cuántos paneles pones, al final tú produces energía e inyectas a la red. Y eso en estos momentos la verdad que está siendo difícil acceder y por eso le tengo que ser honesto a la persona. Si no cambiamos la regulación, le va a ser muy difícil, a menos que se desconecte del todo. Y entonces, obviamente, el reto ahí en los paneles solares es que es muy factible en el interior del país porque tienes terreno. Aquí en Panamá, si ves un edificio, si pones algunos paneles, nada más serviría, digamos, para áreas comunes, no para todos los que viven ahí porque no tiene suficiente área para poder poner los paneles. Entonces, la mezcla de paneles y baterías es lo que va a determinar. Y eso se va a desarrollar. El futuro de energético mundial va a pasar por paneles más bajos y tecnología de batería cada vez más accesible. Ingeniero Héctor, desde su rol o su sombrero de gerente general en la empresa Electron Investment S.A., ¿qué programas enmarcados en el área de responsabilidad social empresarial podría compartirnos con los oyentes de Palante Panamá? Sí, nosotros entendiendo que la situación del COVID le golpea a todo el mundo, nosotros tenemos, por eso, las plantas hidráulicas y hídricas, de generación hídrica, y tenemos también plantas solares en Barú, que en Progreso, un área muy necesitada. Y nosotros, entendiendo que la responsabilidad social en estos momentos es cada vez importante, nosotros hemos ayudado a nuestros vecinos a través de bolsas de comida, independientemente en adición que reciban del gobierno bono solidario, para poder que ellos estén bien. Y hemos mantenido un programa desde el inicio de la pandemia con ellos, con todos nuestros vecinos, para poder mantenerlo. En el área de Volcán, que es donde están en tierras altas, que están las hidro, hemos apoyado a los alcaldes dándoles, por ejemplo, donamos un contenedor para que fuera como garita adentro, frente de Volcán, para que tanto la policía y la gente y todo el tema del ministerio pueda tomar las temperaturas y todo bien, porque obviamente llueve en estos momentos y es importante que también ellos están haciendo una labor que es loable y hay que apoyarlos. Entonces, en ese lado también hemos estado generando. Nosotros hemos prestado nuestra flota vehicular para mover a los médicos también del Misacapsi de Volcán de manera periódica para que ellos no tengan que tomar colectivos y no, así reducir la posibilidad de infección de Volcán hasta David. Eso también lo estamos haciendo. O sea que hay una serie de iniciativas con los distintos recursos que hemos podido tener y hemos tratado de impactar positivamente en todo. Por eso, también compra de equipo, también está la Senafront, volviendo al tema de Progreso. Ellos ahí tienen una garita, digamos un retén al principio de Barú, y le hemos dado todos los insumos, todas las mascarillas, gel alcoholado, los suplimos periódicamente, en agradecimiento al final es por eso, porque ellos están arriesgando su vida por todo, y parte de nosotros como empresa responsable es apoyar en estos momentos esas labores para hacerlo. Si después le llega del MINSA y de otras áreas, enhorabuena, pero nunca está de más ese equipo de protección y nunca está de más esa ayuda hacia los vecinos y nunca está de más ese transporte que le puede dar tranquilidad a los héroes que son los médicos en estos momentos y a los policías que al final, o el Senafrón,
están apostando y están haciendo una labor difícil en estos momentos y nosotros hemos reconocido ese esfuerzo, lo que nos ha permitido volvernos solidarios con ellos en estos momentos. Eso obviamente no estaba en nuestros planes a principio de año, pero nos hemos volcado y hemos rediseñado toda nuestra estrategia de apoyo a la comunidad. Nuestro apoyo generalmente es a educación y estábamos enfocados más a las escuelas en Volcán, a las escuelas, de alguna manera, el impacto hacia los muchachos, pero bueno, ahora mismo las escuelas también están detenidas. Vamos a ver ahí cuando arranquen en las próximas semanas, también veremos qué tipo de apoyo les daremos, pero bueno, en los ya 4 meses que lleva esto en Chiriquí, que ahora es que viene, digamos, nosotros que damos seguimiento a Tierras Altas, ahora es que hay un brote importante, y entonces estamos dándole seguimiento también a nivel interno, nuestra gente, dándole todos los equipos y todas las facilidades para que se sientan cómodos, porque al final nosotros como planta o empresa generadora nunca hemos parado. En estos 4 meses hemos tenido toda la gente, los que estamos en teletrabajo, como en mi caso, podemos trabajar desde casa, pero el operador y la gente de mantenimiento tiene que estar en sitio, entonces le hemos dado herramientas para que se sientan cómodos y puedan desarrollar, porque al final la energía que tiene el país tiene que seguir generándose, y parte de nuestro compromiso también social es que la energía siga dándose para que los hospitales tengan luz, para que las calles estén alumbradas, para que haya seguridad, y eso es parte también de nuestro aporte dentro de estos momentos difíciles, porque al final nuestra expectativa es, como país, y hablando ya como panameño, no como gerente, es salir fortalecidos de esto. Son momentos difíciles para todos, y por eso no pretendo juzgar, cada uno tendrá una dificultad que el otro no la tiene, pero bueno, es este momento de entre todos echar la carreta para adelante, como decimos en buen panameño, y seguro mejores días van a venir, pero de eso depende de uno, que nos cuidemos todos, 2, que hagamos las cosas de manera responsable, y 3, que todos tengamos esa mente positiva dentro de las adversidades, porque hay mucha gente que obviamente ha perdido el trabajo y tendrá situaciones muy complejas, y vienen tiempos complejos, pero en la medida que todos empezamos a empujar para que esto sea cada vez, volvamos a la nueva normalidad o la nueva realidad cada vez más rápido, entonces el desempleo que vamos a tener o que estamos teniendo en estos momentos, que va en aumento, se pueda de nuevo llevar a niveles controlables, ¿no? Porque obviamente hay una realidad de 270.000 contratos suspendidos en todas las áreas, principalmente comerciales e industriales, y eso es una realidad que tenemos que ver como país, ¿no? Ingeniero, bueno, primeramente ya se nos acabó todo el tiempo, nos dicen acá en La Exitosa. Le mandamos saludos acá que están en sintonía, al señor Moisés Quintero, a Luis Ambulo, hasta Dolega, a Nasla Buchaín, hasta Boquete, y a Desblazer, y a distintos amigos que están reportando sintonía de nuestras redes sociales. También quisiera felicitarlo, ya que en el día de ayer, Electron Investment, a pesar de que usted es gerente de esta gran empresa, que en el día de ayer emitió bono por arriba de $200 millones, logrando algo que no se ha logrado por ninguna otra empresa aquí en Panamá en medio de esta crisis de COVID. Y verdaderamente se debe también al gran esfuerzo que usted como gerente le imprime, y a todo el equipo de trabajo de Electron Investment. Felicitaciones, y bueno, le agradecemos por haber compartido con nosotros hoy y por estar compartiendo todo ese conocimiento como gerente de Electron Investment y también como presidente del WEC de Panamá, Micaela. Félix, ¿por qué será que cuando las entrevistas son buenas y los temas son tan interesantes, esta hora de Palante Panamá se va tan rápido? Todavía yo tenía un montón de preguntas aquí anotadas para el ingeniero Héctor Cotes, pero estamos más que convencidos que en una segunda oportunidad también las podemos desarrollar. Muchísimas gracias, ingeniero, por este espacio, por esa oportunidad.
pues las casas de Palante Panamá, a través de la gran cadena exitosa, están siempre abiertas para usted. Sabemos que el sector energético va en crecimiento permanente y pues es la garantía formal y oficial del desarrollo de un país. Así es que, bueno, por mi Muchas parte me gracias despido. por todo. Y bueno, sí, obviamente nada más, obviamente yo sé que estamos cortos de tiempo, nada más agradecerles a ustedes el espacio, estamos a la orden, cualquiera entrevista posterior, y sí, los esfuerzos que se logran en Electron Investment es producto del equipo. Yo soy simplemente el líder que empuja en una misma dirección, pero el equipo es el que hace todo, y por eso nos sentimos honrados de que contamos con un equipo fuerte, y los retos que se den lo vamos a poder lograr, y bueno, ahí somos positivos en eso. ¿Cómo no? Muchas gracias. Saludos. Gracias a Buenas ustedes. noches. Buenas noches. Buenas noches a Feliz fin todos. de semana. Igual, gracias a ustedes.